Cuando firmé ese contrato millonario, recordé las palabras de quien me había despreciado. Nunca serías nada más que una simple empleada de limpieza. Esas fueron las palabras que resonaron en la mente de Carmen Elena Vázquez mientras sostenía el bolígrafo de oro que sellaría el acuerdo más importante de su vida profesional. A los 38 años, esta mujer colombiana estaba a punto de convertirse en la directora técnica de la empresa que una vez la había humillado y despedido sin contemplaciones. Carmen Elena había comenzado su historia laboral, como muchas mujeres de su generación, sin recursos, sin conexiones, pero con una determinación inquebrantable. Criada en un barrio humilde de Medellín por una madre soltera que trabajaba día y noche para mantener a sus 3 hijos, Carmen aprendió desde muy temprana edad que la vida no regala nada y que cada oportunidad debe conquistarse con esfuerzo y dedicación. Su primer empleo llegó a los 18 años en Tecnologías del Futuro, una empresa de software que en ese momento comenzaba a expandirse en el mercado latinoamericano. Carmen fue contratada como empleada de servicios generales, encargada de la limpieza de las oficinas, el mantenimiento básico y ocasionalmente servir café durante las reuniones importantes. El salario era mínimo, pero para una joven sin educación universitaria y con la necesidad urgente de ayudar a su familia, representaba una oportunidad valiosa. Durante sus primeros meses en la empresa, Carmen observaba con curiosidad las actividades que realizaban los ingenieros y programadores. Mientras limpiaba las oficinas en horarios nocturnos, se quedaba observando las pantallas llenas de códigos, los diagramas complejos pegados en las paredes y las conversaciones técnicas que escuchaba fragmentadas durante el día. Algo en su interior le decía que ese mundo de la tecnología tenía secretos que ella podía descifrar, pero en ese momento no sabía cómo acercarse a él. La rutina de Carmen era agotadora. Despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de sus hermanos menores. Llegaba a la empresa a las 7, trabajaba hasta las 6 de la tarde y luego se dirigía a un instituto nocturno donde había decidido terminar sus estudios de bachillerato. Los fines de semana los dedicaba a estudiar y ayudar a su madre con las tareas domésticas. Era una vida sin descanso. Pero Carmen había heredado de su madre la convicción de que la educación era la única herramienta capaz de cambiar el destino de una familia. El primer conflicto importante llegó durante su segundo año en la empresa. Carmen había notado que algunos equipos de cómputo presentaban fallas recurrentes que los técnicos especialistas no lograban resolver completamente. Durante sus rondas de limpieza nocturna, había observado patrones en las fallas, conexiones defectuosas que se repetían y problemas de ventilación que parecían afectar el rendimiento de los servidores. Con la inocencia de quien no conoce las jerarquías corporativas, Carmen decidió escribir un reporte detallado sobre sus observaciones y entregarlo al supervisor de mantenimiento. La reacción fue inmediata y humillante. El supervisor, un hombre de mediana edad llamado Fernando Restrepo, convocó una reunión con varios empleados presentes para leer en voz alta el reporte de Carmen. Entre risas y comentarios despectivos, Restrepo declaró que una empleada de limpieza pretendía enseñar ingeniería a profesionales con años de experiencia. Las palabras que más lastimaron a Carmen fueron estas: señorita Vázquez, usted está aquí para limpiar, no para pensar. Hay una razón por la cual nosotros tenemos títulos universitarios. Y usted tiene una escoba. Concéntrese en su trabajo y deje la tecnología para quienes realmente la entienden. La humillación pública tuvo un efecto devastador en la autoestima de Carmen, pero también encendió una llama de determinación que ella no sabía que poseía. Esa noche, mientras terminaba su turno de limpieza, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se inscribiría en un curso de computación básica, sin importar el costo o el esfuerzo adicional que eso representara. Los meses siguientes fueron los más difíciles de su vida. Carmen mantenía su trabajo de tiempo completo, asistía al instituto nocturno para terminar el bachillerato y ahora agregaba 3 noches por semana de clases de computación en una academia económica del centro de la ciudad. Su horario se extendía hasta altas horas de la madrugada y muchas veces tenía que elegir entre comer o pagar el transporte para llegar a las clases. Su madre, preocupada por el agotamiento visible de su hija, trataba de convencerla
de que abandonara los estudios adicionales. Pero Carmen había encontrado en la tecnología una pasión que no sabía que existía. El conocimiento llegaba lentamente, pero con solidez. Carmen aprendió los fundamentos de sistemas operativos RISC básicas, mantenimiento de hardware y programación elemental. Su mente analítica, que había permanecido dormida durante años, comenzó a despertar con cada nuevo concepto que dominaba. Pronto descubrió que tenía una habilidad natural para diagnosticar problemas técnicos y encontrar soluciones creativas que no aparecían en los manuales tradicionales. El momento decisivo llegó durante el tercer año de Carmen en la empresa. Un problema crítico en el sistema principal había paralizado completamente las operaciones durante 3 días consecutivos. Los ingenieros más experimentados, incluyendo consultores externos contratados a costos elevados, no lograban identificar la causa del fallo. La empresa estaba perdiendo miles de dólares diarios y la presión sobre el departamento técnico había alcanzado niveles insostenibles. Carmen, quien continuaba trabajando durante la crisis, haciendo turnos dobles para mantener las instalaciones operativas, había observado algo que nadie más había notado. Durante sus rondas nocturnas de los días previos al fallo, había escuchado un sonido extraño proveniente del cuarto de servidores, un zumbido intermitente que no correspondía al funcionamiento normal de los equipos. Además, había notado fluctuaciones menores en el suministro eléctrico que coincidían con el horario en que se activaban ciertos sistemas de climatización. La tentación de compartir sus observaciones era fuerte, pero el recuerdo de la humillación anterior la mantenía en silencio. Sin embargo, cuando escuchó que la empresa consideraba declarar una pérdida total del sistema y comenzar desde cero, lo cual significaría despidos masivos incluyendo el suyo propio, Carmen tomó una decisión valiente. Durante la madrugada del cuarto día de crisis, cuando las oficinas estaban vacías, excepto por el personal de seguridad, Carmen utilizó los conocimientos adquiridos en sus cursos para realizar un diagnóstico completo del sistema. Trabajó durante 6 horas continuas, siguiendo metodologías que había aprendido, documentando cada paso y verificando sus hipótesis con las herramientas básicas disponibles. Sus sospechas se confirmaron en el problema no estaba en el software ni en los componentes principales del servidor, sino en una falla intermitente del sistema de alimentación eléctrica que creaba microinterrupciones imperceptibles para los usuarios, pero devastadoras para la integridad de los datos. La solución requería recalibrar los sistemas de respaldo energético y reemplazar un componente específico que había comenzado a fallar progresivamente durante semanas. Al amanecer, Carmen había preparado un informe técnico completo con el diagnóstico del problema, la explicación detallada de las causas y una propuesta de solución paso a paso. Sabía que presentar este informe significaba arriesgar no solo su empleo, sino también exponerse nuevamente a la humillación pública. Pero también sabía que era la única esperanza de salvar la empresa y los empleos de sus compañeros. Carmen solicitó una reunión con el gerente general, saltándose completamente la cadena de mando tradicional. Cuando el secretario le preguntó el motivo de la reunión, ella simplemente respondió: tengo la solución al problema del sistema principal. A la audacia de una empleada de limpieza solicitando audiencia directa con la gerencia general causó sorpresa. Pero dada la desesperación de la situación, la reunión fue concedida para esa misma mañana. La sala de juntas nunca había visto una escena como la que estaba a punto de desarrollarse. Carmen, vestida con su uniforme de trabajo y cargando una carpeta con su informe manuscrito, ingresó a una reunión donde estaban presentes el gerente general, el director técnico, 3 ingenieros senior, 2 consultores externos y Fernando Restrepo, el supervisor que la había humillado años atrás. El silencio inicial fue incómodo. Carmen podía sentir las miradas de incredulidad y las sonrisas contenidas de quienes consideraban su presencia una pérdida de tiempo. El gerente general, un hombre pragmático llamado Roberto Mendoza, fue directo: señorita Vázquez, entiendo que usted cree tener información relevante sobre nuestro problema técnico. Tiene 10 minutos para explicarse en Carmen. Respiró profundamente y comenzó su presentación. Con voz firme pero respetuosa, explicó sus observaciones sobre los sonidos anómalos, las fluctuaciones eléctricas y los patrones de falla que había documentado durante las semanas previas. Luego procedió a exponer su diagnóstico técnico.
utilizando terminología precisa que había aprendido en sus cursos nocturnos, y demostrando un entendimiento profundo de los sistemas que sorprendió a todos los presentes. La reacción inicial fue de escepticismo absoluto. Fernando Restrepo interrumpió varias veces para señalar que una empleada sin formación técnica no podía entender problemas que habían confundido a ingenieros especializados. Sin embargo, a medida que Carmen continuaba su explicación, proporcionando detalles específicos y correlaciones técnicas precisas, el ambiente en la sala comenzó a cambiar. El director técnico, quien había permanecido en silencio durante los primeros minutos, comenzó a hacer preguntas específicas sobre las observaciones de Carmen. Sus respuestas demostraron no solo conocimiento teórico, sino también un entendimiento práctico de los sistemas que iba más allá de lo que cualquiera esperaba. Uno de los consultores externos admitió que algunas de las correlaciones señaladas por Carmen no habían sido consideradas en su análisis. El momento crucial llegó cuando Carmen propuso realizar una prueba de su hipótesis en tiempo real. Si me permiten acceso al sistema durante 1 hora, puedo demostrar que mi diagnóstico es correcto y que la solución que propongo funcionará. La propuesta era arriesgada. Si Carmen estaba equivocada, podría causar daños adicionales al sistema ya comprometido. Después de una breve consulta entre los directivos, decidieron permitir que Carmen intentara su solución, pero bajo la supervisión directa del director técnico y con la posibilidad de interrumpir el proceso en cualquier momento si se detectaban problemas. La hora siguiente fue la más intensa de la vida profesional de Carmen. Trabajando en el cuarto de servidores bajo la mirada atenta de los expertos, aplicó metódicamente los pasos de su solución propuesta. Cada acción era explicada en detalle, cada decisión justificada con argumentos técnicos sólidos. Cuando llegó el momento de reiniciar el sistema principal, la tensión en la sala era palpable. El sistema se reinició sin problemas. Los procesos críticos comenzaron a ejecutarse normalmente. Los indicadores de rendimiento mostraron estabilidad completa por primera vez en 4 días. Carmen había resuelto en 1 hora lo que los expertos no habían logrado en días de trabajo intensivo. El silencio que siguió al éxito de la solución era diferente al silencio inicial de incredulidad. Era un silencio de reconocimiento de asombro why, en algunos casos de vergüenza por los prejuicios previos. Roberto Mendoza fue el primero en hablar a señorita Vázquez. Necesitamos conversar sobre su futuro en esta empresa. La conversación que siguió cambió completamente la trayectoria de vida de Carmen. La empresa no solo reconoció públicamente su contribución, sino que le ofreció una beca completa para estudiar ingeniería de sistemas, con la condición de que, al graduarse, regresara como empleada del departamento técnico. Además, mientras estudiaba, trabajaría a medio tiempo como asistente técnica con un salario 3 veces superior al que recibía como empleada de limpieza. Fernando Restrepo, quien había sido el principal promotor de la humillación inicial, se acercó a Carmen al final de la reunión para ofrecer una disculpa sincera. Señorita Vázquez, cometí un error terrible al juzgarla por su posición y no por su potencial. Espero que pueda perdonar mi ignorancia y que me permita aprender de usted en el futuro. A los años siguientes fueron de crecimiento acelerado para Carmen. Estudió ingeniería de sistemas con dedicación total, manteniendo las mejores calificaciones de su promoción mientras trabajaba medio tiempo en la empresa. Su experiencia práctica, combinada con su formación académica, la convirtió en una profesional única que entendía tanto los aspectos técnicos complejos como las realidades operativas diarias. Al graduar, Carmen no regresó como una empleada común del departamento técnico. Su desempeño durante los años de estudio había sido tan excepcional que la empresa le ofreció un puesto de coordinadora de proyectos especiales. En esta posición, se especializó en diagnósticos complejos y soluciones innovadoras para problemas que otros profesionales no lograban resolver. Su reputación creció rápidamente en la industria. Carmen desarrolló metodologías únicas que combinaban análisis técnico profundo con observación práctica detallada, habilidades que había perfeccionado durante sus años como empleada de limpieza. Irónicamente, esos años que algunos consideraban perdidos se convirtieron en la base de su ventaja competitiva profesional. 5 años después del incidente que había cambiado su vida,
Carmen recibió una oferta que nunca había imaginado posible. Una empresa multinacional líder en tecnología le propuso incorporarse como directora técnica regional, con la responsabilidad de supervisar operaciones en 8 países latinoamericanos. El salario propuesto era 20 veces superior al que había recibido como empleada de limpieza. La decisión no fue fácil. Tecnologías del Futuro había sido su hogar profesional durante 8 años, el lugar donde había experimentado tanta humillación como triunfo. Sin embargo, Carmen entendía que aceptar la nueva posición le permitiría impactar positivamente la vida de muchas más personas y continuar creciendo profesionalmente. El día de su despedida de Tecnologías del Futuro fue emocionalmente intenso. Sus compañeros organizaron una ceremonia sorpresa donde reconocieron no solo sus logros técnicos, sino también su perseverancia y la inspiración que había proporcionado a otros empleados que enfrentaban desafíos similares. Roberto Mendoza, quien había sido promovido a presidente regional, pronunció palabras que Carmen atesoraría para siempre. Carmen: Elena nos enseñó que el talento no conoce uniformes, que la inteligencia no requiere títulos previos y que la determinación puede superar cualquier barrera artificial que la sociedad imponga. En su nuevo puesto como directora técnica regional, Carmen implementó programas innovadores que reflejaban las lecciones aprendidas durante su trayectoria. Estableció becas técnicas para empleados de todos los niveles que mostraran interés y aptitud para el desarrollo profesional, independientemente de su educación formal previa. También creó protocolos que valoraban la experiencia práctica al mismo nivel que los conocimientos teóricos. Su equipo de trabajo se convirtió en el más diverso y efectivo de la región. Carmen reclutaba talento en lugares no tradicionales a empleados de mantenimiento con ideas innovadoras, secretarias con habilidades analíticas excepcionales, personal de seguridad con observación detallada de sistema. Su filosofía era simple: en el potencial humano existe en todas partes, pero solo se desarrolla cuando se le brinda oportunidad y reconocimiento. Los resultados fueron extraordinarios. Bajo el liderazgo de Carmen, la región alcanzó los mejores indicadores de eficiencia técnica de toda la corporación multinacional. Su metodología de diagnóstico y resolución de problemas se convirtió en estándar corporativo y fue implementada en operaciones globales. Carmen había pasado de ser una empleada invisible a convertirse en una referencia internacional en su campo. El reconocimiento llegó de múltiples frentes. Carmen fue invitada a conferencias internacionales donde compartía su historia y sus metodologías innovadoras. Universidades prestigiosas le solicitaron dictar cátedras sobre gestión técnica y desarrollo de talento. Revistas especializadas publicaron artículos sobre sus contribuciones al campo de la ingeniería de sistema. Sin embargo, para Carmen, el reconocimiento más significativo llegó en una forma inesperada. Durante una conferencia en Bogotá sobre innovación tecnológica, una joven se acercó al final de su presentación. Doctora Vázquez, soy empleada de servicios generales en una empresa de software. He estado asistiendo a cursos nocturnos de programación, pero mis supervisores me dicen que me concentre solo en mi trabajo de limpieza. Su historia me da esperanza de que yo también puedo cambiar mi destino. Carmen vio en los ojos de esa joven el mismo fuego de determinación que había sentido años atrás cuando enfrentó su primera humillación profesional. Le proporcionó sus datos de contacto y se comprometió a mentor su desarrollo profesional. Esa joven, María Fernanda, se convirtió en la primera beneficiaria del programa de mentoría personal que Carmen estableció para apoyar a mujeres en situaciones similares a la que ella había vivido. El programa creció orgánicamente. Carmen comenzó a recibir mensajes de mujeres de toda Latinoamérica que habían escuchado su historia y buscaban orientación para superar barreras similares. Cada caso era único, pero todos compartían elementos comunes: talento subutilizado, determinación inquebrantable y la necesidad de encontrar oportunidades para demostrar su potencial. Durante los fines de semana, Carmen dedicaba tiempo a responder consultas, revisar proyectos de sus mentoreadas y conectarlas con oportunidades de desarrollo.
Su apartamento se convirtió en un centro informal de reuniones donde mujeres profesionales en ascenso compartían experiencias, recursos y estrategias para superar obstáculos corporativos. La iniciativa personal de Carmen llamó la atención de organizaciones internacionales dedicadas al empoderamiento femenino. Le ofrecieron recursos para formalizar su programa de mentoría y expandirlo a mayor escala. Carmen aceptó la propuesta, pero estableció una condición al programa: mantendría siempre su enfoque en mujeres que enfrentaran barreras socioeconómicas, no solo profesionales con educación privilegiada. El programa formal Mujeres en Tecnología Sin Fronteras fue lanzado 2 años después, con Carmen como directora ejecutiva. La iniciativa proporcionaba becas técnicas, mentoría personalizada, conexiones laborales y apoyo emocional a mujeres de comunidades desfavorecidas que mostraran interés y aptitud para carreras tecnológicas. Los primeros resultados fueron impresionantes. En 18 meses, el programa había apoyado a más de 200 mujeres, de las cuales el 80% había logrado empleos técnicos mejor remunerados y el 60% había iniciado programas de educación superior. Cada historia de éxito fortalecía la convicción de Carmen sobre la importancia de crear oportunidades para quienes la sociedad tiende a subestimar. Una de las historias más significativas fue la de Esperanza Morales, una madre soltera de 42 años que trabajaba como empleada de cafetería en una universidad tecnológica. Esperanza había observado durante años las clases de programación que se dictaban en aulas cercanas a su lugar de trabajo y había desarrollado un interés profundo por el tema. Sin embargo, su edad, su nivel educativo y sus responsabilidades familiares parecían barreras insuperables. Carmen trabajó personalmente con Esperanza durante 6 meses, ayudándola a estructurar un plan de estudio compatible con su horario laboral y sus responsabilidades maternas. Le proporcionó acceso a recursos educativos, la conectó con profesores voluntarios y la apoyó emocionalmente durante los momentos de duda y desánimo. El esfuerzo valió la pena. Esperanza no solo dominó los fundamentos de programación, sino que desarrolló una aplicación móvil innovadora para gestión de inventarios en pequeños negocios. Su aplicación llamó la atención de inversionistas y se convirtió en una empresa exitosa que ahora emplea a 15 personas, incluyendo varias mujeres del programa de Carmen. Historias como la de Esperanza se multiplicaron. Carmen documentaba cada caso, no solo para medir el impacto del programa, sino también para crear un archivo de inspiración que motivara a futuras participantes. Cada mujer que lograba superar las barreras iniciales se convertía en mentora de otras, creando un efecto multiplicador que expandía el alcance del programa más allá de lo que Carmen había imaginado inicialmente. El trabajo de Carmen no pasó desapercibido en círculos internacionales. Organizaciones como las Naciones Unidas y el Banco Mundial comenzaron a estudiar su metodología como modelo replicable para otros países en desarrollo. Carmen fue invitada a presentar su trabajo en el Foro Económico Mundial, donde su historia personal y los resultados de su programa recibieron reconocimiento global. Sin embargo, para Carmen, el momento más emotivo llegó cuando regresó a su barrio natal en Medellín para inaugurar un centro de capacitación tecnológica financiado por su programa. La ceremonia se realizó en la misma escuela donde había estudiado primaria, un edificio modesto que ahora albergaba equipos de computación de última generación y aulas diseñadas específicamente para educación técnica. Entre los asistentes estaba su madre, ahora jubilada, pero orgullosa de ver los frutos del esfuerzo de su hija. También estaban presentes muchas mujeres del barrio que habían seguido trayectorias profesionales, similares a la inicial de Carmen, en empleadas domésticas, vendedoras ambulantes, madres solteras, trabajadoras que ahora veían en el centro de capacitación una oportunidad real para cambiar sus destinos. Durante su discurso de inauguración, Carmen reflexionó sobre el camino recorrido hace 15 años. En una oficina no muy lejana de aquí, alguien me dijo que yo estaba destinada solo a limpiar, que debía dejar el pensamiento para otros. Hoy inauguro este centro no para demostrar que esa persona estaba equivocada,
sino para asegurar que ninguna otra mujer tenga que escuchar palabras similares sin tener inmediatamente una respuesta y una oportunidad. Las palabras de Carmen resonaron especialmente en una joven del público llamada Andrea Jiménez, estudiante de último año de bachillerato que había crecido en el mismo B y enfrentaba la decisión de continuar sus estudios o buscar empleo inmediato para ayudar a su familia. Después de la ceremonia, Andrea se acercó a Carmen para expresar su admiración y solicitar orientación. Carmen vio en Andrea la misma determinación que había caracterizado su propia juventud, pero también reconoció que esta nueva generación tenía acceso a oportunidades que ella había tenido que crear desde cero. Le ofreció a Andrea una beca completa en el programa de certificación técnica del centro, con la condición de que al graduarse dedicara tiempo a mentorar a otras jóvenes de la comunidad. Andrea aceptó la propuesta y se convirtió en una de las estudiantes más destacadas del programa. Su proyecto final consistió en desarrollar una plataforma digital para conectar mujeres emprendedoras del barrio con mercados más amplios, facilitando la comercialización de productos artesanales y servicios especializados. La plataforma fue tan exitosa que atrajo inversión externa y se expandió a otros barrios de la ciudad. El éxito de estudiantes como Andrea confirmó para Carmen que su metodología había evolucionado más allá de casos individuales de superación personal para convertirse en un modelo sistemático de transformación comunitaria. El centro de Medellín se convirtió en el primero de una red que eventualmente incluiría ubicaciones en 12 ciudades latinoamericanas. Cada centro mantenía la filosofía original de Carmen en identificar talento subutilizado, proporcionar oportunidades de desarrollo, crear redes de apoyo y generar impacto económico real en las comunidades atendidas. Los centros no solo ofrecían educación técnica, sino también programas de emprendimiento, acceso a microcréditos y conexiones con empleadores progresistas. Los resultados económicos fueron significativos. Un estudio independiente realizado por una universidad internacional determinó que las mujeres que completaban los programas de los centros de Carmen experimentaban un aumento promedio del 300% en sus ingresos durante los 2 años siguientes a su graduación. Además, el 70% de las graduadas iniciaba proyectos emprendedores que generaban empleos adicionales en sus comunidades. Pero más allá de las cifras económicas, Carmen valoraba especialmente los cambios cualitativos que observaba en las mujeres que participaban en sus programas. Veía cómo la confianza en sí misma se transformaba, cómo su visión del futuro se expandía y cómo su papel en sus familias y comunidades evolucionaba de receptoras de oportunidades a creadoras de oportunidades para otras. Una de las evoluciones más significativas del trabajo de Carmen fue la creación de un programa específico para mujeres mayores de 40 años que deseaban cambios de carrera o retomar trayectorias profesionales, interrumpidas por responsabilidades familiares. Carmen había observado que este grupo enfrentaba barreras adicionales, relacionadas con estereotipos sobre edad y capacidad de aprendizaje tecnológico. El programa Reinvención sin Límites se diseñó específicamente para abordar estos desafíos. Incluía módulos sobre autoestima, estrategias de aprendizaje para adultos, balance trabajo, familia y técnicas para superar resistencia al cambio tecnológico. Los resultados fueron extraordinarios. Mujeres que creían que sus oportunidades profesionales habían terminado, descubrieron nuevas pasiones y desarrollaron carreras exitosas en campos que nunca habían considerado accesibles. Rosa Elena Muñoz fue uno de los casos más inspiradores del programa. A los 47 años, después de dedicar 20 años a la crianza de sus 4 hijos, Rosa Elena se encontró en una situación económica difícil tras un divorcio inesperado, sin experiencia laboral reciente y con conocimientos tecnológicos limitados. Se sentía desplazada en un mercado laboral que parecía diseñado para personas más jóvenes. Carmen trabajó personalmente con Rosa Elena durante el programa, ayudándola no solo a desarrollar habilidades técnicas, sino también a reconstruir su confianza profesional. Rosa Elena descubrió una aptitud natural para el análisis de datos y, después de completar el programa, desarrolló un negocio de consultoría especializada en análisis de mercado para pequeñas empresas. Su negocio creció rápidamente porque Rosa Elena combinaba habilidades técnicas, recién adquiridas con décadas de experiencia práctica en gestión familiar,
y comprensión intuitiva de las necesidades del consumidor. Su perspectiva única le permitía ofrecer insights que consultores más jóvenes pero menos experimentados en la vida práctica no podían proporcionar. El éxito de Rosa Elena inspiró a Carmen a desarrollar una línea de investigación sobre las ventajas competitivas que las mujeres maduras pueden aportar al sector tecnológico. Su trabajo identificó que características como paciencia, habilidades de comunicación desarrolladas, capacidad de multitarea y perspectiva a largo plazo eran activos valiosos que el sector tecnológico necesitaba, pero subestimaba. Esta investigación se convirtió en la base para un libro que Carmen escribió titulado Sabiduría Digital como la experiencia de vida. Enriquece la innovación tecnológica. El libro se convirtió en referencia obligada en programas de diversidad e inclusión de empresas tecnológicas internacionales y estableció a Carmen como experta global en desarrollo de talento femenino maduro. Los reconocimientos internacionales continuaron llegando. Carmen recibió doctorados honorarios de universidades prestigiosas. Fue nombrada en listas de mujeres más influyentes en tecnología y recibió premios por su contribución al desarrollo social. Sin embargo, para ella, el reconocimiento más significativo seguía siendo los mensajes que recibía regularmente de mujeres, cuyas vidas habían cambiado gracias a las oportunidades creadas por sus programas. Uno de esos mensajes llegó de Tecnologías del Futuro, la empresa donde había comenzado como empleada de limpieza 15 años atrás. Roberto Mendoza, ahora CEO de la corporación, la invitaba a regresar como consultora principal para diseñar un programa corporativo de desarrollo de talento interno basado en su metodología. La propuesta incluía la creación de un instituto corporativo de innovación que llevaría su nombre. Carmen aceptó la invitación, no por nostalgia, sino porque reconoció la oportunidad de demostrar que sus metodologías podían funcionar dentro de estructuras corporativas tradicionales. El Instituto Carmen Elena Vázquez de Innovación y Talento se convirtió en un laboratorio donde empleados de todos los niveles podían proponer ideas, desarrollar habilidades y ascender basándose en mérito y potencial más que en credenciales formales. Los resultados fueron inmediatos. La empresa experimentó un aumento del 40% en ideas innovadoras implementadas, una reducción del 30% en rotación de personal y un incremento del 50% en satisfacción laboral. El modelo fue adoptado por otras empresas del grupo corporativo y eventualmente se convirtió en estándar para toda la organización. Fernando Restrepo, quien había permanecido en la empresa y ahora ocupaba una posición directiva, fue uno de los colaboradores más entusiastas del instituto. Durante la ceremonia de inauguración, se dirigió públicamente a Carmen Andoctora Vázquez. Hace 15 años cometí el error de juzgar su potencial basándome en su posición. Hoy tengo el privilegio de trabajar bajo su liderazgo y puedo afirmar que sus metodologías han transformado no solo esta empresa, sino mi comprensión sobre el verdadero significado del talento humano. El instituto se convirtió en un modelo replicado por empresas en múltiples países. Carmen desarrolló un programa de certificación para implementar su metodología, entrenando a consultores que pudieran expandir el alcance de sus ideas a organizaciones que necesitaran transformación cultural y desarrollo de talento interno. El impacto de su trabajo trascendió el ámbito empresarial cuando gobiernos de varios países comenzaron a consultar su experiencia para diseñar políticas públicas de inclusión laboral y desarrollo económico basado en aprovechamiento de talento subutilizado. Carmen se convirtió en asesora de programas nacionales que buscaban reducir desempleo femenino y aumentar participación de mujeres en sectores tecnológicos. Su influencia llegó hasta organismos internacionales, cuando la Organización Internacional del Trabajo la designó como embajadora especial para América Latina en temas de equidad laboral y desarrollo de talento femenino. En esta posición, Carmen pudo influir en políticas que afectaban millones de mujeres trabajadoras en la región. Sin embargo, a pesar de todos los reconocimientos internacionales, Carmen mantenía su compromiso con el trabajo directo en comunidades. Cada mes, dedicaba al menos una semana a visitar los centros de capacitación, interactuar directamente con estudiantes y mentorear casos especiales que requerían atención personalizada. Durante una de estas visitas al centro de Medellín, Carmen conoció a Valentina Herrera,
una joven de 17 años que había quedado huérfana y vivía con su abuela enferma. Valentina mostraba una aptitud excepcional para matemáticas y lógica, pero su situación económica la obligaba a trabajar tiempo completo como vendedora ambulante para sostener a su abuela. Carmen vio en Valentina el mismo potencial que otros habían visto en ella años atrás, pero también reconoció que esta joven enfrentaba obstáculos incluso más severos. Decidió tomar el caso personalmente, no solo proporcionando apoyo financiero, sino también creando un programa de estudio adaptado que permitiera a Valentina mantener sus responsabilidades familiares mientras desarrollaba sus habilidades técnicas. El trabajo con Valentina inspiró a Carmen a desarrollar un programa especializado para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad extrema. Futuro sin límites. Se diseñó para adolescentes que mostraran talento académico, pero enfrentaran barreras socioeconómicas que hicieran imposible el acceso a educación tradicional. El programa incluía apoyo económico integral, educación flexible, acompañamiento psicológico y seguimiento a largo plazo. Valentina se convirtió en la primera graduada estrella del programa. No solo dominó programación y análisis de sistemas, sino que desarrolló una aplicación que optimizaba rutas de transporte público para personas con discapacidad. Su innovación atrajo atención nacional e internacional, y Valentina recibió becas para estudiar ingeniería en universidades prestigiosas. Antes de partir a estudiar, Valentina expresó su gratitud a Carmen de una manera que tocó profundamente el corazón de su mentora, doctora Carmen. Usted no solo cambió mi destino, sino que me enseñó que mi responsabilidad ahora es crear oportunidades para otras jóvenes, como yo era. Prometo que regresaré para continuar este trabajo. A la promesa de Valentina se cumplió. Después de graduarse con honores y trabajar 2 años en una empresa multinacional, regresó a Colombia para establecer su propia organización enfocada en desarrollo tecnológico para jóvenes en riesgo social. Su organización se convirtió en aliada natural de los programas de Carmen, creando una nueva generación de líderes formados bajo los principios de inclusión y aprovechamiento de talento diverso. La historia de Valentina se convirtió en símbolo de la sostenibilidad del modelo de Carmen. Ya no se trataba solo de casos individuales de superación, sino de un movimiento autorrenovable, donde cada mujer beneficiada se convertía en agente de transformación para otras mujeres en su comunidad. Este efecto multiplicador fue documentado en un estudio longitudinal que siguió la trayectoria de las primeras 500 graduadas de los programas de Carmen durante 5 años. Los resultados mostraron que el 92% de las graduadas había iniciado algún tipo de actividad de mentoría o apoyo a otras mujeres, creando una red de impacto que se expandía exponencialmente. El estudio llamó la atención de fundaciones internacionales que decidieron financiar la expansión masiva del modelo. Carmen recibió una donación de $50 millones para establecer una red de 100 centros de capacitación en 20 países latinoamericanos durante los siguientes 5 años. La propuesta era tentadora, pero Carmen estableció condiciones estrictas para aceptar la financiación. Los centros mantendrían autonomía local para adaptar programas a necesidades específicas de cada comunidad. Se priorizaría contratación de staff local, especialmente mujeres graduadas de programas similares, y se garantizaría que al menos el 70% de los recursos llegara directamente a las beneficiarias, no a costos administrativos. Las negociaciones duraron 6 meses. Pero finalmente se alcanzó un acuerdo que satisfacía los principios de Carmen mientras proporcionaba recursos suficientes para un impacto transformacional a escala regional. El proyecto Red Continental de Oportunidades Femeninas se lanzó con Carmen como directora ejecutiva y un consejo directivo, compuesto mayoritariamente por mujeres graduadas de sus programas iniciales. La implementación de la Red Continental presentó desafíos que Carmen no había enfrentado anteriormente. Coordinar operaciones en 20 países con realidades económicas, políticas y culturales diferentes requería habilidades de gestión que iban más allá de su experiencia previa.
Carmen reconoció sus limitaciones y tomó la decisión de rodearse de un equipo de especialistas en gestión internacional, manteniendo siempre el control de la visión estratégica y los principios fundamentales. Una de las adiciones más valiosas al equipo fue Sandra Jimena Castillo, una economista especializada en desarrollo social que había seguido el trabajo de Carmen desde sus inicios. Sandra aportó experiencia en escalamiento de programas sociales y conocimiento profundo de contextos regulatorios en diferentes países latinoamericanos. La colaboración entre Carmen y Sandra fue extraordinariamente productiva. Carmen aportaba la visión, la experiencia práctica y la credibilidad con las comunidades objetivo, mientras Sandra proporcionaba estructura operativa, rigor metodológico y capacidad de navegación en complejidades institucionales. Juntas desarrollaron un modelo de implementación que respetaba diversidades locales mientras mantenía estándares de calidad y efectividad uniformes. El primer año de operación de la red continental superó todas las expectativas. Se establecieron 25 centros en 12 países. Se graduaron más de 3.000 mujeres y se crearon aproximadamente 1.000 empleos directos adicionales a través de emprendimientos iniciados por graduadas. Los indicadores de impacto mostraban que el modelo de Carmen funcionaba efectivamente en contextos culturales diversos. Uno de los casos más notables fue el del centro establecido en La Paz, Bolivia, donde las metodologías de Carmen se adaptaron para trabajar con mujeres indígenas que enfrentaban barreras adicionales relacionadas con idioma y discriminación étnica. El centro desarrolló programas bilingües y creó alianzas con organizaciones indígenas locales para asegurar relevancia cultural y aceptación comunitaria. Maria Quispy, una mujer aymara de 35 años que había trabajado como empleada doméstica en La Paz, se convirtió en una de las graduadas más destacadas del centro boliviano. María desarrolló una plataforma digital que conectaba artesanas indígenas con mercados internacionales, preservando técnicas tradicionales mientras proporcionando ingresos dignos a comunidades rurales. El éxito de María inspiró la creación de un programa especializado para preservación de conocimientos tradicionales a través de tecnología. El programa identificaba técnicas artesanales, culinarias o agrícolas en riesgo de desaparición y desarrollaba soluciones tecnológicas para documentarlas, enseñarlas y comercializarlas de manera sostenible. Esta evolución del trabajo de Carmen hacia preservación cultural demostró la versatilidad de sus metodologías, los principios fundamentales de identificar talento subutilizado, proporcionar oportunidades de desarrollo y crear impacto económico podían aplicarse no solo a tecnología moderna, sino también a valorización de conocimientos ancestrales. El reconocimiento de esta innovación llegó cuando la UNESCO invitó a Carmen a liderar una iniciativa global sobre tecnología para preservación de patrimonio cultural inmaterial. El proyecto buscaba aplicar metodologías similares a las desarrolladas por Carmen en comunidades de todo el mundo que enfrentaran riesgo de pérdida de conocimientos tradicionales. Carmen aceptó el desafío, pero estableció que su participación sería temporal y que el objetivo sería formar equipos locales capaces de continuar el trabajo de manera autónoma. Su experiencia le había enseñado que las iniciativas más sostenibles eran aquellas que desarrollaban capacidad local en lugar de depender indefinidamente del liderazgo externo. El proyecto UNESCO se implementó durante 3 años en comunidades de 5 continentes. Carmen y su equipo trabajaron con grupos tan diversos como tejedoras mayas de Guatemala, agricultores tradicionales de Kenia, músicos griots de Senegal y pescadores artesanales de Vietnam. En Caracoso, la metodología se adaptaba a contextos específicos, pero mantenía los principios fundamentales de empoderamiento, desarrollo de capacidades y creación de oportunidades económicas. Los resultados fueron extraordinarios no solo en términos de preservación cultural, sino también de impacto económico. Las comunidades participantes experimentaron aumentos promedio del 200% en ingresos relacionados con actividades tradicionales, mientras simultáneamente fortalecían identidad cultural y transmisión de conocimientos a nuevas generaciones. Al finalizar el proyecto UNESCO, Carmen tomó una decisión que sorprendió a muchos observadores internacionales.
Declinó ofertas para liderar nuevas iniciativas globales y anunció su intención de regresar a trabajo directo con comunidades, específicamente enfocándose en mentoría de la nueva generación de líderes que había contribuido a formar. Su explicación fue simple pero profunda. He aprendido que el verdadero liderazgo consiste en hacer que tu presencia se vuelva innecesaria. Mi trabajo ahora es asegurar que las mujeres que han crecido en estos programas tengan las herramientas y la confianza para expandir este movimiento más allá de lo que yo podría lograr personalmente. Ann Carmen estableció un nuevo modelo de operación, donde su rol principal era proporcionar mentoría estratégica a líderes emergentes, mientras ellas asumían responsabilidades operativas directas. Este enfoque no solo aseguraba sostenibilidad a largo plazo, sino que también permitía que el movimiento evolucionara con ideas frescas y perspectivas de una generación que había crecido con Mayo, era acceso a tecnología y oportunidades. Una de las líderes emergentes más prometedoras era Patricia Maldonado, una ingeniera industrial de 28 años que había sido una de las primeras beneficiarias del programa original de Carmen en Medellín. Patricia había desarrollado expertise en inteligencia artificial aplicada a solución de problemas sociales y propuso expandir las metodologías de Carmen hacia campos como salud preventiva, educación personalizada y optimización de recursos en comunidades de bajos recursos. Carmen reconoció en Patricia no solo competencia técnica, sino también la sensibilidad social y compromiso comunitario necesarios para liderar la siguiente fase del movimiento. Le proporcionó mentoría intensiva durante 6 meses y luego le transfirió progresivamente responsabilidades operativas de 3 centros piloto, donde Patricia podía experimentar con sus ideas innovadoras. Los resultados fueron impresionantes. Patricia desarrolló algoritmos de aprendizaje automático que identificaban patrones de talento y potencial en poblaciones diversas, permitiendo personalizar programas de desarrollo para maximizar probabilidades de éxito individual. También creó plataformas digitales que conectaban graduadas de diferentes centros, facilitando colaboración, intercambio de recursos y apoyo mutuo. El trabajo de Patricia demostró que la siguiente generación podía no solo continuar el legado de Carmen, sino expandirlo hacia territorios que Carmen misma no había explorado completamente. La fusión de compromiso social con tecnología avanzada abría posibilidades para escalamiento y refinamiento que superaban las capacidades de metodologías tradicionales. Carmen observaba esta evolución con satisfacción profunda, ver que sus ideas se transformaban y mejoraban en manos de mujeres, que ella había contribuido a formar, validaba su filosofía fundamental sobre el potencial humano. Cada nueva innovación, cada adaptación creativa, cada expansión exitosa del modelo confirmaba que había creado algo que trasciende individualidades para convertirse en movimiento genuino de transformación social. El momento más emotivo para Carmen llegó durante la celebración del 10º aniversario del primer centro de capacitación. El evento reunió a más de 1,000 graduadas de programas en toda América Latina, incluyendo a muchas que ahora lideraban sus propias organizaciones, empresas o iniciativas comunitarias. Durante la ceremonia, Carmen escuchó testimonio tras testimonio de mujeres cuyas vidas habían cambiado no solo económicamente, sino también en términos de autoestima, visión de futuro y capacidad de impactar positivamente sus comunidades. Escuchó sobre nietas que ahora tenían acceso a educación universitaria, gracias a emprendimientos iniciados por abuelas graduadas, sobre comunidades enteras que habían transformado sus economías locales y sobre redes de apoyo que habían surgido orgánicamente entre graduadas. Pero el testimonio que más la emocionó vino de una fuente inesperada. Fernando Restrepo, ahora jubilado pero presente en la ceremonia, pidió permiso para dirigirse a la audiencia. Con voz quebrada por la emoción, se dirigió directamente a Carmen Andoctora Vázquez. Hace 20 años cometí el error más grande de mi carrera profesional cuando la humillé por atreverse a pensar.
Hoy, después de ver el impacto de su trabajo en miles de vidas, quiero que todas estas mujeres extraordinarias sepan que usted nos enseñó que el verdadero liderazgo consiste en reconocer el potencial donde otros solo ven limitaciones. A las palabras de Fernando resonaron profundamente en Carmen porque representaban más que una disculpa personal. Simbolizaban un cambio cultural más amplio en la manera como la sociedad valuaba el potencial femenino. El hombre que una vez había personificado actitudes discriminatorias, ahora se había convertido en aliado y defensor del movimiento que su prejuicio inicial había ayudado a catalizar. Al final de la ceremonia, Carmen reflexionó sobre la ironía de su trayectoria, la humillación que había experimentado 20 años atrás, que en ese momento pareció devastadora. Se había convertido en el catalizador de un movimiento que había transformado decenas de miles de vidas. Su historia personal había demostrado que las adversidades más dolorosas pueden convertirse en fundamento para impactos positivos extraordinarios cuando se combinan con determinación, visión clara y compromiso con el servicio a otros. Carmen entendía que su legado no consistía en los reconocimientos internacionales que había recibido ni en las posiciones de liderazgo que había ocupado. Su verdadero legado era la red de mujeres empoderadas que continuarían expandiendo oportunidades para futuras generaciones, cada una llevando adelante los principios que había aprendido, pero adaptándolos a contextos y desafíos nuevos. En sus reflexiones finales, esa noche, Carmen pensó en todas las mujeres que en ese momento enfrentaban humillaciones similares a la que ella había experimentado, que se sentían invisibles o subestimadas en sus lugares de trabajo, que dudaban de su capacidad para cambiar sus circunstancias. Sabía que su historia podía servir como evidencia de que ningún obstáculo es permanente, que ningún prejuicio puede definir definitivamente el potencial de una persona y que la determinación combinada con oportunidades puede generar transformaciones que parecen imposibles. Para todas las mujeres que están viendo esta historia de superación desde sus propias luchas, Carmen quisiera que recordaran estas palabras: no permitan que nadie les diga que están destinadas solo a cumplir roles limitados. En cada una de ustedes existe un potencial extraordinario, esperando la oportunidad correcta para manifestarse. Su única responsabilidad es mantener viva la determinación hasta que esa oportunidad llegue. Y cuando llegue, aprovecharla no solo para su propio beneficio, sino para crear oportunidades para otras mujeres que vendrán después. Esta es la historia de Carmen Elena Vázquez, la mujer que enfrentó el desprecio y regresó como la única capaz de resolver lo que otros no pudieron. Pero más importante, esta es la historia de miles de mujeres que encontraron en su ejemplo la inspiración para escribir sus propias historias de superación y transformación. Si esta historia te ha inspirado, compártela con otras mujeres en tu vida. Suscríbete a nuestro canal de Mujer para conocer más historias reales de mujeres extraordinarias que están cambiando el mundo con su determinación y coraje. Porque cada historia de superación que compartimos se convierte en semilla de inspiración para otras mujeres que están escribiendo sus propios capítulos de victoria.